Tras las medidas anunciadas por la Superintendencia de Pensiones para evitar los efectos en el mercado por los masivos traspasos entre fondos en las AFP, en entrevista con nuestro medio asociado La Tercera, el ex superintendente del ramo, Alejandro Ferreiro, aseguró que el verdadero problema no es que la gente se cambie de fondos, sino que esto puede generar efectos en la valorización de los activos en los que están invirtiendo estos fondos. Queremos analizar estas medidas y estamos precisamente con el superintendente de AFPs durante los años 2000 y 2003, Alejandro Ferreiro. Alejandro, gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias por la invitación. A ver, explíquenos primero lo siguiente. ¿Genera realmente un colapso, no solo para los dueños de AFP, sino para los propios dueños de las cuentas de AFP, el que se cambien constantemente de un fondo a otro? Olvidémonos de los dueños de las AFP. Esto tiene que ver con los fondos de pensión y no con quienes lo administran. Ya. Cuando las personas se cambian masivamente de un fondo a otro, hay que vender los instrumentos financieros en los que están invertidos los fondos en aquel fondo de origen para poder comprar instrumentos financieros propios del fondo de destino. En este caso que ha generado interés público, lo que suele ocurrir es que las personas se cambian masivamente del fondo A, que es el fondo más riesgoso, invertido preferentemente en acciones, hacia el fondo E. O sea, pasando de un extremo a otro. Se pasa de un extremo a otro y eso obliga a las AFP a vender acciones para comprar papeles de renta fija o a vender papeles de renta fija para comprar acciones. En el caso particular del fondo E, que es el fondo invertido en renta fija, tenemos un problema en la valorización de los activos, porque ese es un fondo poco líquido. El fondo A está invertido en acciones del mundo y por tanto comprar o vender acciones allí no altera el valor de las acciones. No somos capaces desde Chile de mover esos precios. Pero sí somos capaces en Chile de mover precios de los papeles de renta fija del mercado local si masivamente se compran o masivamente se venden. Por eso estos movimientos, de ser muy significativos, podían generar problemas en la valorización del fondo E, que particularmente es el fondo desde el cual la gente tiende a pensionarse. Es el fondo más conservador. En consecuencia, era un problema para los que se cambiaban, pero también era un problema para las personas que, a propósito de estos cambios, y sin saberlo siquiera, se estaban pensionando en ese minuto. En consecuencia, lo que ha hecho la superintendencia con los anuncios es mitigar este riesgo y decir, mire, fondo E, que estaba básicamente invertido en papeles de renta fija local, va a tener más flexibilidad de gestión, va a invertir en el extranjero en papeles más líquidos, de modo que si hay necesidad de comprar o de vender, lo puede hacer en mercados en donde esa sobreoferta de papeles o la sobredemanda de papeles no tiene un efecto negativo en los precios. Pero de todas maneras nos interesa también tener muy claro lo que significa para el usuario de AFP este cambio. O sea, si pensamos que yo me cambie de un fondo a otro, es decir, del A al B, al C, al D o al E, implica que ese cambio se va a materializar recién en 60 días, hasta donde yo sé, más o menos. No, bastante menos. ¿Bastante menos? Sí, los cambios se materializan 4 días después al valor de cuota del día subsiguiente. Son 4 días después en este tipo de cuestiones y lo que eso ocurre, lo que eso significa es, de cualquier manera, aunque no sean 60, es que las personas no van a poder ganar el mercado, no van a poder aprovecharse de la noticia de hoy día para poder escapar de la mala noticia o aprovechar una buena noticia. Eso es lo que quiero preguntarle, desde su punto de vista, ¿le sirve al usuario realmente? Nadie le gana al mercado, no es posible arbitrar o sacar ventaja de una mala noticia para escapar del fondo A, por ejemplo, o intentar aprovechar una buena noticia para ubicarme en el fondo que puede verse beneficiado. Esto no es posible con el sistema de traspaso de fondos. Y no es posible casi nunca, Mirna. Ni siquiera si voy a cambiar inmediatamente, porque el valor de los instrumentos financieros recoge toda la información disponible en el mercado. Por tanto, si alguien cree que le va a ganar al mercado, probablemente se equivoca. Puede ganarle una vez, 2 veces, pero consistentemente imposible. Pero quiero contar lo siguiente. Fíjese que yo conversaba esta mañana con Gino Lorenzini, él es gerente de una de las entidades que ha sido cuestionada, que es Felices y Forrados. Ellos dicen que tienen una rentabilidad de 19% en contraste con el 6% promedio del sistema. Bueno, esa es la información que emite alguien que está interesado en mostrar ese tipo de números. La Superintendencia de Pensiones, organismo técnico, especializado e imparcial, es un análisis sobre precisamente las recomendaciones que ha hecho Felices y Forrados, que es esta entidad que tú mencionas. Y lo que demuestra es que, salvo quienes hayan hecho caso a todas las recomendaciones, incluida la primera, que fue la más acertada, en general los demás han perdido plata. Es decir, el 77% de los cambios motivados por las sugerencias de Felices y Forrados, y eso es noticia de hoy día, eso está publicado, eso lo puede ver la gente
en la página de la Superintendencia de Pensiones, no ha ganado plata, más bien ha perdido respecto a lo que habría significado para ellos la rentabilidad de haberse mantenido en el fondo. Y esto es consistente con la evidencia internacional de decenas de años. Solo para cerrar ese punto, para no entrar solamente en el tema de Felices y Forrados, porque también hay otras entidades que se dedican a asesorar, ¿verdad?, a los usuarios de AFP. Pero Gino Lorenzini decía que es imposible que la superintendencia tenga ese dato, esa información, porque tendría que tener acceso a los RUT de todos sus clientes. Entonces, ¿cómo va a ser que tenga esa información para determinar cuántos ganaron y cuántos perdieron? Lo que hace la superintendencia, entiendo, es conocer las recomendaciones que son públicas y ver las personas que se cambiaron siguiendo esas recomendaciones. No es necesario ir RUT por RUT, sino ver los movimientos en los días en los que ellos dijeron que había que cambiar. Claro, pero es que usted sabe que hay otras entidades que tienen vinculación con el tema, no solo Felices y Forrados, a eso hay otras entidades que se dedican a asesorar. Habría que preguntar la metodología a la superintendencia. Pero, como le digo, para no quedarme en esa historia puntual de Felices y Forrados, a mí lo que me interesa entender es lo siguiente, Alejandro. La gente está descontenta, la gente está, sabemos que se está jubilando en una inmensa mayoría con una cantidad de dinero que no alcanza definitivamente, que imagínate que es menos que el sueldo mínimo, 150.000 pesos mensuales. La gente quiere saber cómo mejora sus pensiones y lo que siente es que cuando el sistema pierde, pierden ellos, pero cuando el sistema gana, no ganan tanto ellos. Entonces, a ver, ¿qué pasa ahí? Bueno, vamos por partes. Este es un sistema de ahorro individual. La pensión que se paga es finalmente el resultado de dividir el ahorro acumulado por la expectativa de vida. Dado que los chilenos, en general los ciudadanos del mundo, estamos viviendo más, la mayor expectativa de vida tiende a perjudicar la capacidad de pagar buenas pensiones. Eso es aquí y en cualquier parte del mundo. Lo que hay que hacer, la solución de fondo, sin atajos, sin milagros ni magia, a veces costosa, pero la única que sirve es ahorrar más. Ahorrar más significa evitar que los empleadores dejen de pagar las cotizaciones y por tanto sancionarlos con mucha fuerza. Aumentar la tasa de cotización. El 10% que se cotiza en Chile para el fondo de pensiones es insuficiente, de los más bajos del mundo. Incorporar con toda la fuerza que se pueda a los independientes y a los informales. Porque aquí lo que tenemos es un sistema de ahorro en donde, claro, las personas cuando abren el chanchito al final de los días ven que hay pocas monedas ahí adentro. Pero no es la culpa del chanchito, es la culpa de que no le pusimos todas las monedas necesarias para poder financiar una buena pensión. Ese es el sistema de ahorro individual que tenemos. No hay magia ni milagro, hay que ahorrar más. Pero por eso algunos proponen un sistema distinto, el sistema de reparto. El sistema de reparto es que donde el Estado se hace cargo, ¿verdad?, de las plata y no se la pasa a administradores privados. El Estado, a ver, pero le pregunto porque está dentro de la discusión que hoy día se está dando. El sistema de reparto tiene los mismos problemas. Hoy día en Europa y en el mundo lo que se está discutiendo es aumento en la tasa de contribución, postergación de la edad de jubilación y disminución de las pensiones. Porque la demografía que le pega fuerte a los sistemas de ahorro le pega mucho más fuerte a los sistemas de reparto. El aumento de la expectativa de vida, la disminución de los trabajadores activos respecto a los pasivos hace que sea insostenible demográficamente los sistemas de reparto. Claro, pero no es el caso de lo que ocurriría en Chile, digamos, porque nosotros no tenemos los problemas demográficos que tienen los europeos. En Chile tenemos una transición al envejecimiento muy acelerado y yo no recomendaría para nada transitar un sistema de reparto. Es cierto, algunos pocos hoy día podrían obtener una buena pensión, especialmente los que como antaño lograban presionar por sistemas de calculaciones favorables, pero en el largo plazo eso es insostenible. Claro, pero y las futuras generaciones van a pagar ese precio. Lo que dice mucha gente que, por ejemplo, cuando se produce este cambio en el año 1961, entonces algunos dicen se quedan en el antiguo sistema y los otros que se pasan al nuevo sistema, ¿no? Fíjese que la gente que se quedó en el antiguo sistema dice que, a ver, pongamos un ejemplo concreto, dos personas que trabajaron 30 años y que no tuvieron lagunas previsionales. Esa misma persona, jubilando con el antiguo sistema, tiene una mejor jubilación que aquella que jubila con el actual sistema. Es difícil decirlo. Porque y es el mismo sueldo, para el ejemplo sea... Es difícil decirlo porque el antiguo sistema era múltiples sistemas distintos, con mecanismos de cálculo distintos. Había unos más privilegiados, los de los parlamentarios, los del sector bancario, los mineros del cobre, otros muy perjudicados, como seguro social o seguro obrero. En consecuencia había múltiples sistemas distintos, no era equitativo, no era igualitario. Pero se cotizaba Ahora más, bien, eso sí. Se cotizaba mucho más. Mucho más, creo que era un 20%. Era un 20 y tanto, 20%. Varía según cada caja. Ya. Ahora, es importante señalar también, cuando se hace un cálculo del promedio de la gente que se pensiona hoy día, se considera no la gente que cotizó por 30 años, esa gente tiene buenas pensiones en general. Se considera también los que cotizaron 5, 10, 15 o 20. Esa gente obviamente tiene muy pocas pensiones y eso te baja el promedio. Y déjame decirte, en el sistema antiguo, si tú no tenías los 25 años o 30 años según cada sistema para poder jubilarte, tú te quedabas con cero pensión. Cero pensión. Tú ahorrabas y financiabas a los demás, pero no te quedabas con nada si no cumplías la edad. Hoy día en el sistema de AFP, al menos
yo me llevo la plata que coticé, que puede ser poca, pero es mía. Pero fíjese que la misma expresidenta Bachelet decía al Mercurio el caso puntual de una amiga de ella que había trabajado 30 años como profesora, ganaba $1 millón y está jubilando con 270.000. Ojo, un tema que se replica en muchos profesionales. Es que ahí es importante distinguir, Mirna. El verdadero problema de los funcionarios públicos durante muchos años, una profesora, por ejemplo, que no sabemos si es que el Estado puede ser privada, puede ser un colegio privado. Muy probablemente se trata de los profesores del sistema público. Durante mucho tiempo el Estado fue mal empleador, cotizaba por el mínimo, por el sueldo base. Si la gente ganaba $1 millón, le cotizaba por 300.000 pesos. Por tanto, en el sistema de AFP iba ahorrando sobre la base de 300.000 pesos. Esto se cambia el año 90, 94, durante el primer gobierno de la democracia, de la concertación, y se corrige para el sistema antiguo. Y se dice, mire, para calcular la pensión de la gente que está en el INP, voy a considerar el total del sueldo, no solamente el sueldo base. Y por tanto, el sistema de INP consideró un criterio distinto para calcular la pensión. Más bien lo que el Estado hizo fue corregir la mitad de su error. Subcotizó durante mucho tiempo, pero resolvió el problema respecto del INP, no lo resolvió respecto de las AFP. Ahora, Alejandro, las organizaciones ciudadanas como CONADEP y otras plantean que las AFP deben hacerse cargo de las pérdidas y no trasladar las pérdidas a sus usuarios. ¿Qué opina usted? A ver, yo creo que es razonable discutir acerca de si cabe que las comisiones que cobran las AFP estén asociadas más al desempeño. Hoy día las comisiones son ciegas al desempeño efectivo de la administración de los fondos, tienen que ver más bien con un porcentaje fijo de la remuneración. Pero también es importante tener presente que cuando llueve todos se mojan y cuando sale el sol todos lo aprovechan. En consecuencia, buena parte de las alzas y de las bajas de los fondos de pensiones también tienen bastante poco que ver con la capacidad sugerente de inversión, sino que son más bien el resultado de fenómenos más globales. No obstante, aquello sí me parece correcto, porque creo que a la gente le parece más sensato que cuando sale el sol y hay vacas gordas, eso se note para todos. Y cuando haya vacas flacas, también las AFP de alguna manera compartan ese costo con los pensionados. ¿Qué es lo que no está pasando? No está pasando porque el sistema de pensiones se calcula sobre la remuneración y no sobre el valor de la cuota. Podría discutirse eso. Perfecto. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a ti. Bueno, y hoy a las 22 horas no se pierda el debate con miras a las primarias de los candidatos de la Alianza, Andrés Salamán y Pablo Longueira, el que será transmitido a través de nuestras pantallas y las pantallas de Canal 3. Se conducen Mónica Rincón y Ramón Ulloa. Bueno, y con esta información despedimos este bloque de Noticias Express. Continúe en compañía de CNN Chile.